Hoy es el tercero, el domingo de Cuaresma. La semana pasada que debíamos rasgar la vestidura. Jesucristo sufrió en la cruz y fue puesto en la tumba. La definición del amor mostrado en la cruz por Jesucristo debemos seguir a Él. En nuestra vida también hay momentos en que después de dolor terminamos en lugares de profunda desesperación. En el pasaje de hoy cae en lo profundo de mar donde no puede ver ni siquiera un paso adelante. Ahí comienza a orar a Dios. Ahora tenemos la crisis económica del mundo por la guerra que nunca termina. Hoy queremos reflexionar juntos sobre qué oración debemos levantar en medio de la desesperación, qué alabanza debemos ofrecer y qué clase de salvación concede Dios. Jonás dice que está en el vientre del Seol. En el Antiguo Testamento, el Seol representa la muerte, la tumba y una condición de profunda desesperación. Es un lugar sin luz y sin vida. Sobre todo, describe una situación donde parece que la relación con Dios está completamente rota. Salmos capítulo 88, versículos de 4 y 5. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un hombre que se quedó sin fuerzas. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas porque fueron arrebatados de tu mano. ¿Qué haríamos nosotros si cayéramos en la trampa de un cazador o en un pozo profundo? Nos lucharíamos desesperadamente y nos agitaríamos tratando de salir de ahí. Cuando llega una enfermedad, cuando el negocio se derrumba o cuando nos separamos de un ser querido, nuestra vida también se siente como si hubiera caído en una trampa o en un pozo profundo y quedamos envueltos en una profunda soledad y una gran impotencia. Cuando le damos la espalda a Dios, como Jonás, nuestra vida sigue descendiendo. En Jonás capítulo 1, vemos que Jonás no deja de bajar. Su vida era una vida en continuo descenso, camino en dirección contraria a la voluntad de Dios. Bajó a Jope, bajó al barco para no mirar a la cara de Dios. No encima del barco, sino hasta abajo. Y dentro del barco bajó hasta lo más profundo de la bodega. Al querer huir de la presencia de Dios, su propia voluntad
y su terquedad terminaron arrastrándolo hasta el fondo del mar, hasta el Seol. 그러나 우리가 낯을 피하였다라는 것은 하나님의 은혜를 구하지 아니하였다라는 것입니다. Huir de la presencia de 하나님의 은혜를 Dios 구하지 않았다라는 것은 나의 지식과 es 나의 que no 경험과 está solicitando a 나의 Dios 판단을 더 la 신뢰하는 salvación. 것이죠. Así que prefería nuestros 아버지에게 pensamientos y 첫째 nuestra 아들과 voluntad 둘째 아들이 있었습니다. más que Dios. 첫째 아들은 아버지의 말씀에 순종하겠다. Hay dos hijos. 둘째 아들은 El grande 아버지의 le 말씀 나는 obedecía 못 a papá 따르겠습니다라고 y el segundo no le obedecía. 치고 아버지의 말을 순종하고 따른 사람은 둘째 아들이었습니다. Sin embargo, 입술로는 내가 아버지의 el 말씀을 que 따르겠습니다. le 하나님의 은혜를 obedecían real 구하겠습니다라고 fue 말했지만 el hijo segundo, 결국 아버지의 porque el 말씀을 grande 따르지 solo le daba la 아버지의 palabra, 낯을 피한 사람은 porque 첫째 huía la presencia de su 것이죠. papá. 그는 요바로 내려갔고 그 요바에서 Jonás 그 bajó a 배 Jope 밑창까지 내려갔습니다. y hasta el barco. 우리도 종종 하나님의 은혜를 구하지 아니하고 내 고집, También nosotros, muchas veces, por aferrarnos a nuestra terquedad y a nuestra propia manera de hacer las cosas, terminamos experimentando el fondo de la vida, ese Seol a causa de los fracasos del mundo 하나님과의 관계 안에서 스스로 y de la 스스로 ruptura de 자신을 nuestras relaciones. 하나님과의 사귐, Una 하나님과의 profunda 관계에서 sequedad y 멀어짐으로 depresión espiritual nos 내 인생은 conduce al 하나님과의 Seol. 관계에 멀어짐으로 인해서 나의 삶을 수울로 이끌게 됩니다. 폭풍우가 몰아치는 그 바다에 요나는 던져 Finalmente, Jonás, el arrojado al mar, desde el fondo del mar, vuelve a ser lanzado aún más a la profundidad del mar tempestuoso. En ese momento, cuando Jonás cae en medio del mar embravecido, un gran pez se acerca a él y queda 하나님께서 그에게 물고기를 보내셨습니다. encerrado dentro del pez. 물고기 안에 갇히게 되죠. 그 물고기 뱃속이 화려하고 편한 곳이 El vientre del pez donde Jonás se encontraba era un lugar oscuro y con mal 이 olor. 물고기에 갇혀 있는 요나는 이제 갈림길에 서게 됩니다. 이 물고기와 함께 더 깊은 바다로 Jonás no sabía dónde iba, 아니면 이 물고기가 나를 육지로 그 무트로 que la pez si lo llevaba a tierra o más profundo del mar. 더 깊은 바다로 내려갈지 아니면 그를 보하여 하나님의 길로 인도하는 구원의 방주가 될지. O sea, llevará este pez a Jonás a un mar aún más profundo o se convertirá en un arca de salvación que lo conducirá a tierra firme. 저에게 무엇을 원하시겠습니까? En esta 요나와 같이 수고의 자리에 encrucijada 있으면 seguirá Jonás dándole la espalda a Dios y descenderá todavía más, o volverá su rostro hacia Dios y saldrá nuevamente hacia tierra. 내가 하나님의 낯을 피할 수 없다라는 것이었습니다. Lo que se dio cuenta Jonás que no podía huir la presencia de Dios, porque Dios nos creó, 하나님의 은혜 없이는 내가 한순간도 살아갈 수 없음을 así que no podía vivir ni un momento sin 깨달아라고 말하고 있습니다. ver a la cara de Dios, en la presencia de Dios. 요나는 힘이 빠졌습니다. 자신의 생각과 Él pensó que ya no podía hacer nada. 자신의 일들을 내려놓고 결국 하나님의 은혜 없이 살 수 없는 나의 삶을 Por fin se arrepintió que no podía vivir sin la gracia de Dios. 하나님으로부터 심판을 받아 죽음을 맞이한다 해도 전혀 이상하지 않은 상황에 있었습니다. No habría sido extraño
que en ese mismo instante encontrara la muerte. 하나님이 요나를 버리신 곳이 아니었습니다. Pero ese fondo del Seol 요나의 생각과 no es el lugar donde Dios nos ha abandonado. Más bien, 하나님 앞에 es el lugar 자리였습니다. donde mueren 다시 nuestro 하나님의 낯을 구하는 escaso 하나님과의 상대의 자리, conocimiento y nuestro orgullo. 하나님과 함께하는 Es el lugar 하나님의 de gracia donde llegamos a comprender que solamente la gracia absoluta de Dios puede cubrirnos. 요나는 오늘 El Seol 그 puede 스올의 convertirse en el regazo de gracia que Dios ha preparado para abrazarnos. 다시 하나님과의 사귐을 Hoy Jonás está orando al Señor desde ese vientre, porque aquel lugar se convirtió en el lugar de la gracia de Dios que estaba salvando su vida. 하나님을 등지고 Esa debe ser también nuestra fe. 스올의 자리에서 멈추고 다시 하나님께 기도하고 있는 것입니다. Para Jonás el Seol se convirtió en un lugar para orar a Dios, se convirtió en un lugar de 이 gracia. 말씀을 통해서 스올에서 부르는 요나의 기도를 볼 수가 있습니다. Podemos ver la oración que se levanta desde el Seol, gratitud desde el vientre del pez. 주께서 내 음성을 들으셨나이다. Versículo 2. En mi angustia clamé al 내가 Señor 수월에 있지만 y Él 내가 me 죽음의 respondió 문턱에 있지만 desde lo 하나님의 profundo de los dominios de la muerte. 내가 이곳에 하나님과 단절되어 홀로 있는 것이 아니라 나의 음성을 들을 수 있는 능력의 하나님을 감사하고 있다라는 것이죠. Está agradeciendo de lo que Dios lo escuchó, su reclamo. 그러면서 이렇게 말합니다. 하나님께서 내 기도를 들으셨나이다. 오늘을 보면 하나님이 들으셨다. 과거형으로 표현하고 있습니다. La versión original, 물고기 ahí 속에 있는 Dios lo 요나의 escuchó, 상황은 escuchaste, 단 1%도 es el tiempo pasado. La situación de Jonás era en una realidad donde no se veía nada por delante. Era una oración pronunciada desde el vientre oscuro y pegajoso del Seol. Él seguía en la oscuridad, todavía al borde de la muerte. La situación no había cambiado, ni en un 1%. Sin embargo, él declara con certeza, en tiempo pasado, tú escuchaste mi clamor. A eso nosotros lo llamamos gratitud anticipada. Es la oración de agradecimiento que brota al creer que Dios está vivo y que Dios sigue obrando. 그 깊은 시면의 바닷속에서 있을지라도 나를 위하여 나를 구원하시는 하나님을 신뢰하고 하나님께 감사할 수 있는 믿음의 기도를 ¿Qué clase de gratitud ofrecemos cuando nuestra fe apenas comienza a despertar? 하나님은 살아계시고 Normalmente cantamos gratitud cuando el problema se resuelve, cuando la enfermedad sana, cuando el negocio se recupera y finalmente salimos del vientre del pez. Pero nosotros somos llamados a agradecer y alabar a Dios aún antes de que situación cambie, aún en medio de Seol. 오늘 4절의 말씀을 Seol. 보면 요나는 또 이렇게 기도하고 있습니다. 내가 말하기를 내가 주의 Versículo 목전에서 4. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Amén. 시선을 다시 하나님께로 돌렸습니다. 내가 하나님의 낯을 피하여 Aunque el entorno siga oscuro, todavía podemos agradecer y alabar. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Dios sigue obrando aún ahora en lugares que nosotros no podemos ver. Y con esta fe es que oramos. Jonás volvió a dirigir su mirada hacia Dios. 나의 시선을 하나님께
En términos de distancia, estaba lo más lejos posible de Jerusalén. Había querido irse lejos del templo, pero ahora confiesa que los pasos con los que le dio la espalda a Dios volverán a orientarse hacia Dios. A eso lo llamamos arrepentimiento. Debemos derribar la torre de Babel que hemos levantado para nosotros mismos. 그는 그 성전을 바라보겠다라는 고백에는 나의 두 손과 두 발을 하나님께 내려놓고 항복하고 Volver a mirar hacia el templo significa regresar a la comunión del pacto con Dios, una relación que había sido interrumpida por su propia desobediencia. Su mirada había sido una mirada que huía de Jerusalén. No se puede vivir en comunión mientras se le da la espalda a Dios. Esta es una confesión de volver a Dios con el corazón quebrantando. Es una decisión de adorar, alabando la justicia y la rectitud reveladas en la cruz. 십자가의 정의와 나도 예수님처럼 십자가를 지고 하나님의 공의를 실천하는 삶과 예배를 드리겠다라는 고백입니다. Es una confesión 시선을 하나님께 돌리며 que va a seguir a la cruz. 그리고 9절에는 또 Versículo 9 también está orando. Jonás, la salvación viene del Señor. Jonás confesó que la salvación pertenece a Dios. En su oración había una confesión que reconocía la soberanía del amor infinito de Dios. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Sin embargo, a Jonás le resultaba difícil aceptar esa palabra porque tenía un fuerte orgullo nacional. En ese tiempo, los ninivitas eran considerados enemigos de Israel. En la mente de Jonás, ellos no eran personas que merecieran recibir la salvación de Dios. Por eso en su corazón él mismo estaba juzgando quién debía ser salvado y quién no. Era como si él mismo se hubiera colocado en el lugar del juez. Versículo 8. Ellos eran personas que siguen ídolos falsos e inútiles. Si eran personas que no seguían a Dios y que incluso lo rechazaban, y aún así Dios los amaba. Esa es la justicia de Dios. 이제 하나님 앞에 그 모든 것을 내려놓는 그 주권을 내려놓는 믿음의 고백을 하고 있는 것입니다. El amor pertenece a Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios, ama a esta persona y aborrece a aquella. Al final, la oración de Jonás terminó confesando que todo le pertenece a Dios. Según la definición, significado de la cruz, que Él es salvado. Confieso que la salvación está en Dios. La salvación pertenece al Señor. Y al declararlo, decidió someterse a la voluntad de Dios. En nuestra oración también debe haber un sacrificio de obediencia que se someta a la decisión de Dios. El vientre del pez, el Seol, es un lugar donde solamente está la gracia de Dios. Es un lugar de oración donde se busca la gracia de Dios. 우리가 물고기 뱃속에 있을지라도 그곳은 하나님이 나를 버리신 곳이 아니라 하나님께서 나를
은혜로 인도하는 곳인 줄 믿습니다. 하나님의 은혜를 구하는 기도를 드려야 됩니다. Debemos pedir y debemos orar la gracia de Dios. 감사의 기도, 회개의 기도. 하나님께 모든 것을 의지하는 하나님의 주권을 인정하는 기도를 Debemos someter a la voluntad de Dios. 오늘 9절 말씀 보면 요나는 Versículo 9. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. 하나님은 요나의 기도를 들으셨습니다. Dios escuchó la oración de 그의 Jonás. 감사와 하나님의 주권을 인정하며 자신의 삶을 회개하는 그의 기도를 들으셨습니다. Se agradó de su gratitud, de su oración que reconocía la soberanía de Dios 오늘 이 말씀을 통해서 y de esa comunión de fe por la cual su vida volvió a dirigirse hacia Dios. Entonces, ¿hacia dónde debía ir 고기 배설을 ahora Jonás? 하였습니다. 그리고 다시 그는 육지로 보내졌고 니느웨로 보냄을 받았습니다. A través de la historia de Jonás, nosotros 지난주에 말씀 vemos la cruz de Jesucristo y el poder de su resurrección. 구원을 받았습니다. Jonás oró durante 3 días 우리도 y 3 하나님의 noches 십자가의 en el 공의를 vientre del 실천하면서 pez. 주님을 따르는 삶, Después 내 이웃에 fue 대하여 devuelto 십자가를 a 대신 tierra firme, 구하는 enviado nuevamente a Nínive. 삶을 살아야 한다라는 것이죠. 하나님, 내가 회개했습니다. 하나님의 주권을 인정합니다. 그렇게 말했다면 이제 그 십자가를 지고 내 원수를 위하여 그들을 구원하기 En el 위하여 lugar del sufrimiento de la cruz está el poder de la resurrección. Jesús cargó la cruz y se entregó voluntariamente para descender al fondo del Seol, a la profundidad de la muerte, porque esa era la voluntad de Dios. Y Él obedeció esa palabra. 사랑할 수 있는 사명을 우리에게 주셨다라고. Somos llamados hasta amar a los enemigos. 우리가 수월의 자리에 있을지라도 Dios quería que la misión que había dado a Jonás, aquella misión que se había detenido, continuara. Quería que por medio de Jonás, Nínive llegara a comprender el amor de Dios. Dios quería salvar a los ninivitas. 요나를 통하여 니느웨가 하나님의 사랑을 깨닫기 원하셨습니다. 하나님은 Dios quiso 그를 너무나 사랑하셨고 darle a ninivitas 구원하고자 una vida nueva. También a nosotros también. 하나님은 우리를 주권적으로 먼저 사랑해 주셨고 예수님께서 Nosotros éramos personas que habíamos abandonado la gracia de que Dios nos había dado, pero Dios, en su soberanía, nos amó primero, resucitó y nos salvó para vida eterna. 3일 만에 부활하시어 우리에게 사랑을 확증해 주셨습니다. 우리가 수고의 깊은 바다에 있을지라도 하나님께 순종하고 No hay resurrección sin cruz. 하나님께 감사하고 Queremos orar al Señor 하나님의 낯을 aún desde 하나님의 las 은혜를 profundidades del Seol, 우리의 소망으로 우리의 con la 삶을 esperanza de la resurrección 믿습니다. y con fe en el Dios que todavía hoy salva vidas. Oremos como hijos e hijas 오늘도 del Señor. 여러분들을 위하여 La salvación de Dios se manifestará 믿습니다. aún en el fondo del Seol. 주님의 성전을 바라보며 하나님께 구원을 기대하며 Dios no quiere que permanezcamos 하나님의 encerrados en el Seol 주님의 de la 성전을 muerte. 바라보는 Él quiere liberarnos de ahí. Quiere liberarnos del Seol, 깊은 del cuerpo, del Seol, del yo, del Seol del negocio, 우리를 구원의 길로 인도해 주실 줄 믿습니다. Seol de hogar y de la familia. 하나님, Oren ahí, miren a Dios ahí, 십자가의 긴 어둠 busquen la gracia de 우리에게 Dios 소망을 ahí. 주심을 감사합니다. Vamos a orar todos. 깊은 Padre 시간의 Dios, 바다에서 te damos gracias por la gracia que nos has dado a través de tu palabra hoy. 말씀을 Cuando enfrentemos momentos profundos como el mar de la vida,
Ayúdanos a mirarte a ti y a orar sin desanimarnos, aun en lugares como el Seol. Danos una fe que confiese que la salvación pertenece solo al Señor y que obedezca tu voluntad. Permítenos vivir mirando la esperanza de la resurrección más allá de la cruz. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.